La ciberseguridad es el conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger sistemas, redes y datos de ataques cibernéticos, daños o accesos no autorizados. Abarca una amplia gama de defensas, desde la protección de la infraestructura física hasta la seguridad de la información digital y la respuesta a incidentes de seguridad. Su objetivo principal es salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los sistemas informáticos. En la era digital, donde la interconexión y la dependencia de la tecnología son esenciales para prácticamente todas las actividades humanas, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica. Los ataques cibernéticos pueden tener consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de datos personales, el robo de propiedad intelectual, interrupciones en servicios esenciales y daños económicos significativos. Las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente, lo que obliga a las organizaciones y a los individuos a mantenerse alerta y actualizar sus medidas de seguridad regularmente. Algunos puntos clave de la importancia de la ciberseguridad incluyen la protección de datos sensibles, información personal, financiera y de salud debe protegerse contra accesos no autorizados y robos. También la continuidad del negocio. Las empresas dependen de sistemas y redes seguros para operar sin interrupciones. Confianza del usuario. La confianza en los usuarios digitales se basa en la capacidad de las organizaciones para proteger los datos de sus clientes. Y el cumplimiento legal. Muchas regulaciones requieren que las organizaciones implementen medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger la información sensible. La ciberseguridad ha evolucionado significativamente desde los primeros días de la informática. En los años 1960-1970 encontramos los primeros virus y protección inicial. En los primeros días de la computación, la seguridad informática se centraba en el acceso físico a las máquinas. Los primeros virus informáticos, como el Creeper, comenzaron a aparecer en esta época. Los sistemas operativos empezaron a incorporar medidas básicas de seguridad, como contraseñas y permisos de usuario. Seguidamente, entre los años 1980 y 1990, encontramos la fase de crecimiento de Internet y nuevas amenazas. Con la expansión de Internet surgieron nuevas amenazas como el malware y los gusanos. El gusano Morris de 1988 fue uno de los primeros ataques masivos que demostró la vulnerabilidad de las redes. Se desarrollaron las primeras soluciones antivirus y firewalls para proteger los sistemas. En los años 2000 entramos en el aumento de los ataques y mejora de las defensas. La proliferación de dispositivos conectados y el auge del comercio electrónico incrementaron el atractivo de los ataques cibernéticos. Los ataques distribuidos de denegación de servicio y los ataques de phishing se convirtieron en amenazas comunes. Las organizaciones comenzaron a invertir significativamente en ciberseguridad, desarrollando políticas y procedimientos más avanzados. Y finalmente, entre los años 2010 hasta el presente, entramos en la seguridad en la era de la nube y el IoT. La adopción de tecnologías en la nube y dispositivos IoT, que es el Internet de las Cosas, y la digitalización global han ampliado la superficie de ataque. Las brechas de datos y los ataques de ransomware se han convertido en desafíos críticos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se utilizan cada vez más para detectar y mitigar amenazas cibernéticas. Las regulaciones, como el GDPR en Europa, han impuesto estrictos requisitos de protección de datos. Principios básicos de la ciberseguridad. El modelo CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es fundamental en la ciberseguridad y sirve como la base para diseñar y evaluar sistemas y políticas de seguridad. La confidencialidad se refiere a la protección de la información para que solo personas autorizadas puedan acceder a ella. Su objetivo es evitar el acceso no autorizado a la información sensible. Algunos ejemplos de implementación son el cifrado de datos, es decir, uso de algoritmos criptográficos para asegurar que solo usuarios autorizados puedan leer los datos. También el control de accesos, la implementación de políticas y sistemas de control de acceso como listas de control de acceso y roles de usuario. Y la autenticación, que son el uso de mecanismos como contraseñas, tokens, biometría, etc., para verificar la identidad de los usuarios. La integridad se refiere a la exactitud y completitud de la información, asegurando que no ha sido alterada de manera no autorizada. Su objetivo es prevenir la modificación no autorizada de datos y detectar cambios no autorizados.
Algunos ejemplos de implementación son las firmas digitales y hashing, que son el uso de funciones hash y firmas digitales para verificar la integridad de los datos. También tenemos los controles de versiones, que son sistemas de control de versiones que registran cambios y permiten la restauración de versiones anteriores. Y finalmente los logs de auditoría, que son el registro de actividades para detectar y analizar modificaciones no autorizadas. La disponibilidad asegura que la información y los sistemas estén accesibles para los usuarios autorizados cuando lo necesiten. Su objetivo es minimizar el tiempo de inactividad y garantizar el acceso a los recursos de IT. Algunos ejemplos de implementación tenemos la redundancia y copias de seguridad, que se basa en la implementación de sistemas redundantes y políticas de backup para garantizar la continuidad del servicio. También tenemos la protección contra ataques de DDoS, es decir, medidas para mitigar los ataques de denegación de servicio distribuidos. Y finalmente el mantenimiento y actualización de sistemas, mantener sistemas actualizados y realizar mantenimientos programados para evitar fallos inesperados. La gestión de identidades y accesos es una disciplina que permite asegurar que las personas y sistemas adecuados tengan el acceso correcto a los recursos tecnológicos en el momento adecuado. La IAM es fundamental para proteger los datos sensibles y garantizar que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los sistemas de aplicaciones. La identidad digital es una representación digital de la información sobre un individuo o entidad que puede incluir nombre de usuario, contraseñas y atributos adicionales, como correo electrónico, rol, permisos, etc. Como componentes encontramos el usuario, que es la persona o entidad que utiliza los sistemas, los credenciales, información utilizada para verificar la identidad, es decir, contraseñas, tokens, certificados, etc. Y el perfil, conjunto de atributos y roles asociados con el usuario. Autenticación y autorización. Estos dos conceptos son esenciales para asegurar que solo usuarios legítimos accedan a los recursos adecuados dentro de un sistema. Por un lado, la autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario o sistema. Su objetivo es asegurar que los usuarios son quienes dicen ser antes de permitirles acceso a sistemas o datos. Tenemos diferentes métodos de autenticación, así como contraseñas, que es el método más común, aunque puede ser vulnerable a ataques de fuerza bruta y phishing. También tenemos la biometría, que es el uso de características físicas únicas, así como huellas dactilares, reconocimiento facial, etc., para autenticar usuarios. También tenemos certificados digitales, que es el uso de criptografía para autenticar usuarios o dispositivos. Tenemos por un lado la autenticación de dos factores, que requiere dos métodos de verificación, por ejemplo, algo que el usuario sabe y algo que el usuario tiene. Y también tenemos la autenticación multifactor, que es la combinación de dos o más factores de autenticación, por ejemplo, contraseña más código enviado al móvil y un tercer factor. La autorización es el proceso de otorgar o denegar permisos a usuarios autenticados para acceder a ciertos recursos o realizar determinadas acciones. Su objetivo es garantizar que los usuarios solo puedan acceder a los recursos que necesitan para sus tareas y nada más. Tenemos diferentes métodos de autorización, entre ellos las listas de control de acceso, ACL, que especifican qué usuarios o sistemas pueden acceder a determinados recursos y qué operaciones pueden realizar. También tenemos el control de acceso basado en roles, RBAC, que asigna permisos a roles específicos en lugar de a usuarios individuales y luego asigna roles a los usuarios. También tenemos el control de acceso basado en atributos, ABAC, que asigna permisos basados en atributos del usuario, del recurso y del contexto, por ejemplo, hora del día y ubicación. La implementación de la gestión de identidades y de accesos requiere el uso de diversas herramientas y tecnologías para administrar identidades y controlar el acceso de manera efectiva y segura. Tenemos por un lado los sistemas de gestión de identidades, que son soluciones que facilitan la administración de identidades digitales y las políticas de acceso. Como funciones clave encontramos el registro y aprovisionamiento, que se basa en crear y gestionar cuentas de usuario y sus derechos de acceso. También la gestión de contraseñas, políticas de contraseñas, recuperación de contraseñas olvidadas, etc. Y el desaprovisionamiento, que se basa en revocar accesos cuando un usuario deja la organización o ya no necesita acceso a ciertos recursos.
Como ejemplos encontramos Microsoft Identity Manager, Okta o OneLogin. Otra herramienta muy útil es el Single Sign-On, cuya tecnología permite a los usuarios autenticarse una sola vez y acceder a múltiples aplicaciones y sistemas sin necesidad de volver a ingresar sus credenciales. Las ventajas que nos aporta es la mejora de la experiencia del usuario porque reduce la cantidad de contraseñas que los usuarios deben recordar y también destacamos la mejora de la seguridad, reducción de la exposición de credenciales. Como ejemplos encontramos OAuth, SAML y Kerberos. Los directorios de servicios son bases de datos que almacenan y gestionan información sobre los usuarios y sus permisos. Como ejemplos encontramos Active Directory y Lightweight Directory Access Protocol. La gestión de accesos privilegiados son herramientas y políticas diseñadas para gestionar y controlar el acceso de usuarios privilegiados, como por ejemplo administradores de sistemas. De entre sus funciones clave encontramos el control de sesiones, que es el monitoreo y registro de las actividades de los usuarios privilegiados. También la rotación de contraseñas, cambio regular de contraseñas de cuentas privilegiadas para minimizar riesgos, y la aprobación y revisión, que requiere aprobación para el acceso a ciertas funciones críticas. De ejemplos encontramos CyberArk, Beyond Trust y Thycotic. Finalmente, la autenticación adaptativa es un método de autenticación que ajusta el nivel de verificación basado en el contexto del intento de acceso, es decir, según la ubicación, el dispositivo, el comportamiento del usuario, etc. Como ventajas podemos destacar la seguridad mejorada porque aumenta las barreras para accesos sospechosos y la experiencia del usuario, ya que minimiza las interrupciones para accesos legítimos. Como ejemplos podemos destacar Auth0 y SecureAuth. Las amenazas cibernéticas son actividades maliciosas que tienen como objetivo comprometer la seguridad de sistemas de información y datos. A continuación describiremos algunos de los tipos más comunes de amenazas cibernéticas. Por un lado tenemos el malware. Es un software malicioso diseñado para dañar, explotar o deshabilitar dispositivos, sistemas y redes. Encontramos diferentes tipos de malware, como el virus, que se adjunta a archivos legítimos y se propaga cuando estos archivos se comparten. También tenemos los troyanos, que se presentan como software legítimo para engañar a los usuarios y permitir el acceso no autorizado al sistema. Ransomware, que encripta los datos de la víctima y exige un pago para desbloquearlos. Spyware, que se instala secretamente para espiar las actividades del usuario y recopilar información. Y finalmente los worms, que son gusanos, se autorreplican y se propagan a través de redes sin necesidad de intervención humana. Por otro lado tenemos el phishing y spear phishing. Phishing es una técnica de ingeniería social que engaña a los usuarios para que revelen información sensible, como contraseñas y números de tarjetas de crédito, a través de correos electrónicos falsos. Y por otro lado tenemos el spear phishing, que es una variante del phishing dirigida a individuos específicos u organizaciones utilizando información personalizada para aumentar la probabilidad de éxito. También tenemos los ataques de denegación de servicio, que es un ataque que busca hacer que un servicio red no esté disponible para sus usuarios legítimos, inundándolo con tráfico excesivo. Y por otro lado tenemos los ataques de denegación de servicio y distribuidos. Es similar al de denegación de servicio, pero proviene de múltiples sistemas comprometidos, botnets, lo que hace que el ataque sea más difícil de mitigar. La ingeniería social es la manipulación psicológica de las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. Como ejemplos encontramos el phishing, el pretexting, que es la creación de historias falsas para obtener información, y el baiting, que es dejar dispositivos infectados para que las víctimas los utilicen. Finalmente también encontramos los ataques de interceptación, man in the middle. El atacante intercepta y potencialmente altera la comunicación entre dos partes sin que ellas lo sepan. Como ejemplos encontramos la interceptación de tráfico web no cifrado, ataques en redes Wi-Fi públicas, etc. Las vulnerabilidades son debilidades o fallos en los sistemas de información que pueden ser explotados por amenazas para comprometer la seguridad. A continuación presentaremos algunas de las vulnerabilidades más comunes. Por un lado tenemos el software desactualizado. Es un software que no se ha actualizado con los últimos parches de seguridad,
Como riesgo encontramos la explotación de vulnerabilidades conocidas que han sido corregidas en versiones más recientes. Como ejemplos tenemos los sistemas operativos, aplicaciones y navegadores web sin parches. Otra vulnerabilidad serían las contraseñas débiles, es decir, el uso de contraseñas fáciles de adivinar o reutilización de contraseñas en múltiples sitios. El riesgo se basa en la facilidad para los atacantes de realizar ataques de fuerza bruta o de adivinación. Unas buenas prácticas sería el uso de contraseñas complejas, únicas para cada cuenta, y el uso de gestores de contraseñas. Las configuraciones incorrectas de sistemas y aplicaciones pueden dejar puertas abiertas para los atacantes también. Se corre el riesgo a la exposición de servicios y datos sensibles a accesos no autorizados. Otra posible vulnerabilidad sería la falta de cifrado, es decir, la transmisión o almacenamiento de datos sensibles en formato no cifrado. Se corre el riesgo a la interceptación y acceso de datos por parte de atacantes. Y finalmente también encontramos vulnerabilidades en aplicaciones web, es decir, fallos en el código de las aplicaciones web que pueden ser explotados. Se corre el riesgo de ejecución de comandos arbitrarios, acceso no autorizado a datos y otros. La seguridad de la red se refiere a las prácticas y políticas diseñadas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las redes y los datos transmitidos a través de ellas. Aquí presentaremos los conceptos y tecnologías clave que conforman la seguridad de la red. Empezamos por los firewalls, que son dispositivos de seguridad de red que controlan el tráfico de red entrante y saliente basado en un conjunto de reglas de seguridad. Tenemos diferentes tipos de firewalls, como el firewalls de filtro de paquetes, que analizan los encabezados de los paquetes de datos y los permiten o bloquean según las reglas configuradas. También tenemos firewalls de inspección de estado, que monitorean el estado de las conexiones activas y toman decisiones basadas en el contexto de tráfico. Y los firewalls de próxima generación, que ofrecen capacidades avanzadas como la inspección de contenido, prevención de intrusiones y visibilidad de aplicaciones. Otra tecnología son los sistemas de detección y prevención de intrusos. Son herramientas que monitorean las redes en busca de actividades sospechosas y toman medidas para bloquear posibles amenazas. El sistema de detección de intrusos monitorea el tráfico de red y genera alertas sobre actividades sospechosas. Y por otro lado, el sistema de prevención de intrusos es similar al IDS, pero además de detectar, también puede tomar medidas preventivas como bloquear el tráfico malicioso. Las redes privadas virtuales o VPNs son tecnologías que permiten establecer una conexión segura y cifrada a través de una red no segura como Internet. Encontramos usos comunes como el acceso remoto seguro, que permite a los empleados conectarse a la red de la empresa de forma segura desde ubicaciones remotas. Y la interconexión de redes, que conecta de manera segura diferentes redes físicas como oficinas de una empresa en diferentes ubicaciones. Encontramos dos tipos de VPNs, las VPNs de acceso remoto, que conectan dispositivos individuales a una red privada, y las VPNs de sitio a sitio, que conectan redes completas entre sí. El protocolo de control de transmisión, TCP, o el protocolo de Internet, IP, es el conjunto de protocolos fundamental para la comunicación en redes. Asegurar TCP o IP es crucial para la protección de datos y la prevención de ataques. El análisis de tráfico es un proceso de capturar y examinar el tráfico de red para identificar patrones inusuales o sospechosos. Encontramos diversas herramientas comunes, así como Wireshark y TCP-Dump. Se puede aplicar a la detección de intrusiones, solución de problemas de red, cumplimiento de políticas de seguridad, etc. El ARP spoofing es una técnica en la que un atacante envía mensajes ARP falsificados a una red local para asociar su dirección MAC con la dirección IP de otro host. Corre el riesgo de que permita a los atacantes interceptar, modificar o detener el tráfico de la red. Se recomienda, por ejemplo, el uso de ARP estático, inspección dinámica de ARP o implementaciones de VPNs. Por otro lado, tenemos el DNS spoofing, que es una técnica en la que un atacante modifica la respuesta de una consulta DNS para redirigir a los usuarios a sitios maliciosos. El riesgo que tiene es que redirige el tráfico legítimo a sitios fraudulentos, permitiendo el robo de credenciales y datos sensibles. El IP spoofing es una técnica en la que un atacante envía paquetes desde una dirección IP falsa para ocultar su identidad o hacerse pasar por otro dispositivo.
tiene el riesgo de que sea utilizado en ataques de denegación de servicio y distribuidos, intrusiones de red y suplantación de identidad. La denegación de servicios distribuida es un ataque que utiliza múltiples sistemas comprometidos para inundar un objetivo con tráfico, haciéndolo inaccesible. Corre el riesgo de la interrupción de servicios, pérdida de ingresos y reputación. La seguridad en el desarrollo de software es crucial para prevenir vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes. Aquí detallaremos los principios y prácticas para integrar la seguridad en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software. El ciclo de vida del desarrollo seguro de software es un proceso integral que incorpora la seguridad desde la fase de diseño hasta la implementación, prueba, despliegue y mantenimiento. Se distribuye en diversas fases, empezando por la planificación, que es la identificación de requisitos de seguridad y amenazas potenciales. Seguidamente pasamos a la fase del diseño, que es la creación de arquitecturas y modelos que incorporen controles de seguridad. Seguidamente la implementación. Se basa en escribir código seguro siguiendo las mejores prácticas y estándares de codificación. Pasamos a la fase de pruebas, que es la realización de pruebas de seguridad, incluyendo análisis de código estático y dinámico, pruebas de penetración y revisiones de código. Finalmente tenemos el despliegue, que se basa en asegurar que el entorno de producción está configurado correctamente y es seguro. Y acabamos con el mantenimiento, que es la actualización y parcheo regular de software para corregir nuevas vulnerabilidades. Tenemos diversos principios de codificación segura, así como la validación de entradas, que se basa en asegurar que todas las entradas sean válidas y saneadas para prevenir ataques como la inyección SQL y XSS. También tenemos el control de acceso, que se basa en implementar controles de acceso estrictos para asegurar que los usuarios solo pueden realizar acciones para las que están autorizados. La gestión de sesiones se basa en utilizar técnicas seguras para la gestión de sesiones, como tokens de sesión seguros y expirar sesiones inactivas. Finalmente, la criptografía se basa en usar algoritmos criptográficos probados para proteger datos en tránsito y en reposo. También se realizan pruebas de seguridad. Encontramos varias, así como las pruebas de penetración que simulan ataques reales para identificar vulnerabilidades y puntos débiles. También el análisis de código estático, que revisa el código fuente sin ejecutarlo para detectar posibles vulnerabilidades. Y el análisis de código dinámico, que ejecuta el código y revisa su comportamiento en busca de vulnerabilidades. También tenemos las revisiones de código, que es una inspección manual del código por desarrolladores o expertos en seguridad para identificar errores y debilidades. Los sistemas operativos SO son la base sobre la cual se ejecutan todas las aplicaciones y servicios. Asegurar el sistema operativo es crucial para la seguridad general del entorno de IT. Encontramos principios de seguridad de sistemas operativos, los cuales son el principio de mínimos privilegios, que se basa en configurar usuarios y procesos para que tengan solo los privilegios necesarios para realizar sus tareas. También encontramos la actualización y parches, que se basa en mantener el SO y todas sus aplicaciones actualizadas con los últimos parches de seguridad. Por otro lado, tenemos el hardening del SO, que se basa en configurar el sistema operativo para minimizar su superficie de ataque, desactivando servicios no necesarios, configurando políticas de seguridad estrictas y utilizando herramientas de configuración segura. Como herramientas y técnicas de seguridad tenemos, por un lado, el antivirus y anti-malware, que son programas que detectan y eliminan software maliciosos. También tenemos firewalls de host que filtran el tráfico de red entrante y saliente en el nivel del host. También existen sistemas de detección y prevención de intrusos que monitorean el sistema en busca de actividades sospechosas y pueden tomar acciones preventivas. El control de acceso basado en roles, ya explicado anteriormente, administra permisos de usuarios basados en roles específicos dentro de la organización. Y finalmente, la auditoría de registros se basa en mantener registros detallados de eventos y actividades del sistema para facilitar la detección de incidentes y análisis forense. Tenemos 3 sistemas operativos seguros de los más comunes. Estos son Windows, que utiliza características como BitLocker, Windows Defender y políticas de grupo para asegurar el entorno. También existe Linux, que implementa CLinux o AppArmor para políticas de seguridad adicionales y utiliza iptables para el filtrado de tráfico. Y finalmente MacOS, que incorpora FileVault para cifrado de disco, Gatekeeper para aplicaciones descargadas y Xprotect para protección contra malware.
La criptografía es la ciencia de proteger la información mediante la transformación de datos para que solo los destinatarios autorizados puedan leer y procesar la información. Es una herramienta esencial en ciberseguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticación de los datos. El cifrado convierte la información en un formato ininteligible para cualquier persona que no tenga la clave adecuada, mientras que el descifrado es el proceso inverso que convierte los datos cifrados de vuelta a su forma original. La clave criptográfica es una cadena de caracteres utilizada en el proceso de cifrado y descifrado. Las claves pueden ser simétricas, es decir, que la misma clave se usa para cifrar y descifrar, o asimétricas, que se usan diferentes claves para cifrar y descifrar. El algoritmo criptográfico es un conjunto de reglas matemáticas utilizado para realizar el cifrado y descifrado de datos. Tenemos diferentes tipos de criptografía. Tenemos la criptografía simétrica, criptografía asimétrica y el hashing. La simétrica utiliza la misma clave para cifrar y descifrar la información. Tiene la ventaja de que generalmente es más rápida que la criptografía asimétrica. Como desventaja destacamos la gestión y distribución segura de las claves, que pueden ser complicadas. Hay diversos ejemplos de esta criptografía como la Advanced Encryption Standard AES o Data Encryption Standard DES. La criptografía asimétrica utiliza un par de claves, pública y privada. La clave pública cifra los datos y solo la clave privada correspondiente puede descifrarlos. Como ventajas, destacaremos que facilita la distribución de claves y permite la implementación de firmas digitales. Como desventajas, destacamos que generalmente es más lenta que la criptografía simétrica. Encontramos diversos ejemplos como la RSA, la Diffie-Hellman o la Elliptic Curve Cryptography. El hashing transforma los datos en una cadena de longitud fija que actúa como una huella digital del contenido original. Es útil para verificar la integridad de los datos, aunque por otro lado no es reversible, es decir, no se puede recuperar la información original a partir del hash. Encontramos diversos ejemplos como el SHA-256, el MD5 o el SHA-3. La criptografía se utiliza en una variedad de aplicaciones para proteger la información y garantizar la seguridad de los sistemas. Dentro del cifrado de datos se utiliza como transmisión de datos para proteger datos en tránsito utilizando protocolos seguros como SSL o TLS para comunicaciones web, es decir, HTTPS. También ciframos los datos en reposo para protegerlos contra el acceso no autorizado, utilizando herramientas como BitLocker, VeraCrypt o cifrado nativo de bases de datos. Las firmas digitales son un mecanismo criptográfico que permite verificar la autenticidad e integridad de un mensaje, software o documento digital. Tiene diversas aplicaciones, así como firmar correos electrónicos, software, contratos digitales y otros documentos para garantizar que no han sido alterados y provienen de una fuente legítima. Por ejemplo, una firma digital generada utilizando la clave privada del remitente puede ser verificada por el destinatario utilizando la clave pública correspondiente. Los certificados digitales son documentos electrónicos que utilizan firmas digitales para vincular una clave pública con la identidad de una persona o entidad. Son utilizados en SSL o TLS para asegurar conexiones web, autenticar usuarios y dispositivos y firmar aplicaciones de software. Por ejemplo, un certificado SSL o TLS asegura que el sitio web con el que el usuario está interactuando es auténtico y que las comunicaciones están cifradas. La infraestructura de clave pública, PKI, son un conjunto de roles, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados digitales. Tiene varios componentes como las autoridades de certificación CA, autoridades de registro RA y la gestión de claves. Se puede aplicar para implementar seguridad en redes y sistemas, autenticación de usuarios y firma de software. El cumplimiento en ciberseguridad se refiere a la adhesión a leyes, regulaciones, normas y políticas internas que rigen cómo se debe proteger la información y los sistemas de una organización. Es crucial para garantizar que las prácticas de seguridad no solo sean efectivas, sino que también cumplan con los requisitos legales y normativos. ¿Por qué le damos tanta importancia al cumplimiento? Pues, por una parte, por la protección legal, para evitar sanciones legales y multas significativas por incumplimiento de regulaciones.
También por la reputación, ya que mantiene la confianza de clientes y socios comerciales al demostrar un compromiso con la seguridad y la privacidad. También aporta seguridad mejorada. Las normativas suelen basarse en las mejores prácticas de la industria, lo que puede ayudar a mejorar la postura de seguridad de una organización. Y finalmente, por la transparencia y confianza, ya que aumenta la transparencia en las operaciones y refuerza la confianza entre las partes interesadas. Existen numerosas normativas y estándares internacionales que guían las prácticas de ciberseguridad. A continuación describiremos algunas de las más relevantes. Tenemos la GDPR, que es la General Data Protection Regulation, que es un reglamento europeo que establece directrices sobre la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos personales de los residentes en la Unión Europea. Para ello se requiere el consentimiento expreso del individuo. Tienen derecho al olvido, es decir, los individuos pueden solicitar la eliminación de sus datos personales, y notificación de brechas, es decir, las organizaciones deben notificar a las autoridades y a los individuos afectados en caso de una violación de datos. El incumplimiento de esta normativa tiene una multa de hasta el 4% de los ingresos anuales globales de la organización o 20 millones de euros, lo que sea mayor. También tenemos la HIPAA, que es la Health Insurance Portability and Accountability Act, que es la ley de Estados Unidos que protege la información médica y de salud de los individuos. Las multas aquí varían según la gravedad de la infracción hasta un máximo de 1,5 millones de dólares por año por cada violación. La PCI DSS o Payment Card Industry Data Security Standard es un conjunto de estándares de seguridad para las empresas que manejan información de tarjetas de crédito. Se basa en la construcción y mantenimiento de una red segura, es decir, con implementación de firewalls y configuración segura de dispositivos de red, cifrado de la transmisión de datos de los titulares de tarjetas a través de redes públicas y gestión de vulnerabilidades con usos de software antivirus y desarrollo de sistemas y aplicaciones seguros. Las multas por incumplimiento pueden oscilar entre $5.000 y $100.000 por mes, dependiendo de la cantidad de transacciones y el nivel de incumplimiento. Finalmente también tenemos la ISO o IEC 27001, que es la International Organization for Standardization, que es el estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información. Como requisitos clave encontramos el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información que incluye políticas, procedimientos y controles para gestionar la seguridad de la información. También evaluación de riesgos. Identifica y evalúa los riesgos para la seguridad de la información. Implementación de controles también para mitigar riesgos identificados. Y finalmente los organizadores pueden obtener la certificación ISO IEC 27001 a través de auditores externos. La ciberseguridad es un campo dinámico y en constante evolución impulsado por el rápido avance de la tecnología y la sofisticación de las amenazas cibernéticas. Comprender las tendencias emergentes y las futuras direcciones en ciberseguridad es esencial para anticiparse a los desafíos y prepararse adecuadamente. Veamos las aplicaciones en ciberseguridad de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Por un lado, la detección de amenazas. Los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones anómalos y potenciales amenazas. También por su respuesta automatizada. La IA puede facilitar respuestas automáticas y en tiempo real a incidentes de seguridad, minimizando el tiempo de reacción. Y también se aplica al análisis predictivo. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden prever futuros ataques basándose en datos históricos y tendencias actuales. A la vez nos encontramos con desafíos, ya que los atacantes también pueden utilizar la inteligencia artificial para desarrollar técnicas más sofisticadas de evasión. Y por otro lado, que la efectividad de los sistemas de inteligencia artificial depende de la calidad de los datos. Datos sesgados pueden llevar a falsas alarmas o a no detectar amenazas reales. Dentro del campo de la ciberseguridad en el Internet de las Cosas, IoT, nos encontramos con diversos retos de seguridad. Una parte, los dispositivos no seguros. Muchos dispositivos IoT tienen capacidades de seguridad limitadas o inexistentes, lo que los convierte en objetivos fáciles. Por otro lado, tenemos la superficie de ataque expandida, es decir, la proliferación de dispositivos IoT amplía la superficie de ataque, ofreciendo más puntos de entrada para los atacantes. Se proponen diversas soluciones como la seguridad integrada desde el diseño, es decir, incorporar medidas de seguridad durante el desarrollo de dispositivos IoT.
También aplicar actualizaciones y parches, es decir, garantizar que los dispositivos IoT puedan recibir actualizaciones de seguridad regulares. Y la seguridad de la red, utilizar firewalls y segmentación de red para aislar dispositivos IoT de otros sistemas críticos. Dentro del campo de la computación en la nube y seguridad, nos encontramos también con otros desafíos como el control de acceso, que se basa en asegurar que los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos en la nube, y la responsabilidad compartida, que se basa en comprender y gestionar las responsabilidades compartidas entre el proveedor de servicios en la nube y el cliente. Se pueden aplicar diversas estrategias de seguridad como el cifrado de datos, es decir, cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo para proteger la información sensible. También aplicar la gestión de identidades y accesos, implementar políticas robustas de IAM para controlar quién tiene acceso a los recursos en la nube. Y finalmente también como estrategia se puede aplicar el monitoreo continuo, que se basa en utilizar herramientas de monitoreo para detectar y responder a incidentes de seguridad en tiempo real. Dentro del campo del trabajo remoto y seguridad nos encontramos con nuevos desafíos, como son el acceso remoto seguro. Se trata de garantizar que los empleados puedan acceder de manera segura a los sistemas de la empresa desde ubicaciones remotas. Y proporcionar una protección de endpoints, es decir, asegurar que los dispositivos utilizados para el trabajo remoto estén protegidos contra malware y otras amenazas. Existen diversas soluciones a estos problemas. Una de ellas sería la VPN y redes seguras, es decir, utilizar redes privadas virtuales, VPN, y conexiones seguras para proteger la comunicación remota. Y también políticas de seguridad, que se basan en desarrollar y aplicar políticas claras de seguridad para el trabajo remoto, incluyendo el uso de dispositivos personales y redes domésticas. La resiliencia cibernética es la capacidad de una organización para anticiparse, resistir, recuperarse y evolucionar frente a ataques cibernéticos. Es importante porque garantiza la continuidad del negocio y minimiza el impacto de los incidentes de seguridad. Existen diversas estrategias para llegar a este punto, como son los planes de respuesta a incidentes, que se basa en desarrollar y probar regularmente planes detallados de respuesta a incidentes. También la recuperación ante desastres, que se basa en implementar estrategias de recuperación ante desastres para restaurar rápidamente las operaciones críticas. Y finalmente la colaboración y compartición de información, que se basa en participar en redes de colaboración y compartición de información sobre amenazas. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal en www.carismatica.upc.edu.